Bueno, en este video, que es para mis alumnos de cuarto año, vamos a tratar de entender la economía y la sociedad de nuestro país entre 1880 y 1916. Es la época que se llamó la generación del 80 o la República Liberal Conservadora, o también la época del desarrollo con mucha más fuerza del modelo agroexportador. Empecemos por la economía. Argentina se integra al mercado mundial como exportadora de bienes primarios. Recuerden que había una división internacional del trabajo que se había establecido ya hacia mediados del siglo XIX. Es esta época del imperialismo que nosotros ya estudiamos, y entonces hay países centrales, que son los países industrializados, y países que todavía no tienen desarrollo industrial y que se van a dedicar a esta producción de bienes primarios. Nosotros entonces vamos a tener un modelo primario exportador o agroexportador, que no es algo nuevo en 1880, sino que se viene estructurando desde 1820 aproximadamente, después de las guerras de independencia, se viene estructurando y organizando, y ya en 1880 podemos decir que es un modelo económico que está afianzado en nuestro país. Si bien yo marqué que esta época que vamos a estudiar es hasta 1916, porque ahí va a haber un cambio en el régimen político, este modelo económico agroexportador va a seguir hasta 1930, hasta la crisis mundial que se da en esa época. Volviendo al modelo agroexportador. Es un modelo económico hacia afuera, es decir, está orientado a este mercado exterior. Y tiene, digamos, se basa en dos factores. Primero, en la expansión comercial, que va a ser la que dinamice la economía, el comercio con los países centrales. Y por otro lado, el desarrollo de industrias alimenticias. Cuando hablamos de industrias alimenticias, no crean que tenemos desarrollo industrial. No somos un país industrializado, pero sí va a haber una pequeña elaboración de esa materia prima para transformarla en alimentos. Vamos a la expansión comercial. Justamente desde mediados del siglo XIX y quizás un poquito antes también, hay una gran demanda de los países centrales de la necesidad de materia prima, de alimentos. Y además, hacia finales de siglo, hay un aumento del precio internacional del trigo. Entonces, va a haber muchos países dispuestos a comprarnos materia prima, y en un momento en el que se paga muy bien esa materia prima. ¿Cuáles son los dos productos que más exportamos? Carnes y cereales, pero no son los únicos. También exportamos frutas, vinos, aceites, pero principalmente carnes y cereales que se producen en la zona pampeana. Para llevar adelante la producción de carnes y cereales para exportar, fue necesaria la construcción de silos, de depósitos de esos cereales, también de frigoríficos para mantener la carne enfriada. Ya no hay más saladeros como a principios de siglo, sino que ya hay otra tecnología que permite enfriar la carne para que llegue en mejor estado a Europa. Por otro lado, había que expandir la frontera de tierras. Esto había ocurrido antes de 1880, por eso decimos que hacia 1880 ya este modelo está organizado y afianzado. Recuerden que durante todo el siglo XIX, principalmente después de la independencia, la provincia de Buenos Aires empieza a extender su frontera sur con las llamadas campañas al desierto, o la última, que fue la conquista al desierto. Hubo muchas, no hubo solo dos, la de Rosas y la de Roca. Hubo varias. Empezó Martín Rodríguez en 1820, después vinieron las de Rosas, después hubo otros proyectos como el de Alsina, y por último la conquista militar de la zona pampeana, o de la zona sur pampeana y de la Patagonia, que no había sido, digamos, del todo conquistado, colonizada por los españoles, eran territorios indígenas. El avance sobre esos territorios lo que le permite al Estado Nacional Argentino, que ya hacia 1880 está consolidado, es obtener esas tierras para la puesta de esas tierras en producción para la materia prima que se va a exportar. Bien, seguimos. Y además necesitamos
la industria frigorífica, como dije, para enfriar la carne y algunas industrias que transformen mínimamente esa materia prima. No hay desarrollo industrial, no somos un país industrial. Cuando hablamos de industrias hablamos de algunas pequeñas industrias con tecnología muy limitada, pero por ejemplo, que transformaban el trigo en harina, de la harina en fideos, en galletitas, por eso puse ahí harineras, también de conservas, por ejemplo, de tomates, de frutas, industrias de galletitas, ¿sí? Industria Bagley de galletitas es del año 1870 más o menos, ¿sí? Bien, como imágenes ahí puse dos imágenes de frigoríficos de la época y de bolsas en el puerto que se están organizando para exportar. Bien, pero no nos podemos olvidar que en esta época los que gobiernan nuestro país y en el mundo en realidad la ideología que está presente en el sistema capitalista mundial va a ser la del liberalismo económico. Recuerden que el liberalismo económico proponía que el Estado intervenga muy poco en regular la economía, la oferta y la demanda, el comercio internacional. Este liberalismo económico va a beneficiar a un sector social de nuestro país que es el que más se beneficia y que más ganancias va a obtener con este modelo, que es la clase terrateniente y los comerciantes de exportación. ¿Por qué? Porque al haber liberalismo económico, el Estado no va a regular demasiado las importaciones ni las importaciones, va a poner bajos impuestos aduaneros para que sea muy fácil exportar y también importar. Y entonces esto va a beneficiar a quienes tengan las tierras donde se produce esa materia prima. O sea, el grupo que se beneficia con este modelo es el que sea propietario de tierras, que son muy pocas familias que son propietarias de de una gran proporción de tierras en nuestro país. Por eso el régimen de la tierra, no lo anoté ahí en el cuadro, pero escríbanlo en la carpeta, es latifundista. Es decir, la tierra es en grandes proporciones y le pertenece a pocas familias. Latifundio es una gran extensión de tierra. La tierra en nuestro país no va a estar dividida ni repartida en campesinos, por ejemplo, ¿sí? De hecho, no va a haber un campesinado dueño de tierras. Va a haber pocas familias dueñas de muchas tierras. ¿Recuerdan que conté de la campaña hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y toda la Patagonia, conquistando esas tierras que estaban en manos de indígenas? Bueno, esas tierras van a repartirse en pocas familias de élite, en familias de los generales del ejército que hicieron esa campaña o familias que ya eran dueñas de tierras, ¿sí? Desde hace tiempo. Y son las que se benefician con un gobierno que no intervenga demasiado en la economía. Entonces, estos grupos pueden decidir exportar la cantidad de carnes y cereales que quieren con pocos impuestos aduaneros. Y también tenemos que pensar que los productos que acá no se fabrican los vamos a tener que comprar. Y para esa compra, para esas importaciones, importar es comprar del exterior, también va a haber poco control. Por lo tanto, van a ingresar fácilmente productos que se fabrican en los países centrales, industrializados y muy baratos. Eso va a ingresar fácilmente en nuestro país. El Estado lo que va a garantizar son las condiciones de que el país esté medianamente ordenado, que se construyan las vías de comunicación, que se arregle el puerto, que se invierta, que vengan empresas extranjeras a invertir, que existan leyes que regulen la vida social como para que este sector de la clase terrateniente pueda ganar con este modelo. Y por otro lado, se va a incentivar que vengan inversiones de capital del extranjero. ¿Para qué se necesitan esas inversiones de capital? Porque necesitamos de cierta tecnología que acá no existe. Entonces, ¿qué es una inversión de capital? Es una empresa extranjera que tiene un capital, que tiene dinero ahí acumulado y que lo va a traer para poner alguna empresa, por ejemplo, ferroviaria, en nuestro país y se va a llevar ganancias. Por eso es una inversión, ¿sí? Los que más invierten van a ser los ingleses y de a poco cuando avance el tiempo va a haber inversiones alemanas, va a haber inversiones también norteamericanas. ¿En qué invierten en las empresas extranjeras? En ferrocarriles. Van a ser extranjeros, así que se van a llevar muchas ganancias por el tendido ferroviario y la organización de la red ferroviaria.
en compañías colonizadoras de tierras, también en bancos y en frigoríficos. Y también van a dar préstamos empresas extranjeras a nuestro gobierno. El ferrocarril, dijimos que va a ser una inversión extranjera de las más importantes para esta época, porque va a servir para trasladar la materia prima desde las provincias del interior hacia el puerto. Por eso los que más necesitan el ferrocarril son los que están en este negocio de la exportación de materia prima. Y el tendido ferroviario va a tener la forma de abanico, es decir, desde las distintas provincias, todas las vías hacia el puerto de Buenos Aires. Ahí vemos un mapita, en 1880 había poca red ferroviaria y en 1914 va a haber muchos más kilómetros. Ahí vemos la tarifa, lo que salía, el traslado de distintos pueblos hacia el puerto. Esto va además a llevar adelante un proceso de crecimiento urbano y de modernización. ¿Por qué? Los terratenientes, exportadores y estos socios extranjeros van a ganar muchísimo y van a realizar inversiones, como dijimos, en mejoras técnicas y también en la modernización del transporte, principalmente el ferrocarril. En cada ciudad donde el ferrocarril pare, se va a crear un núcleo urbano y entonces van a crecer las ciudades en tamaño, en población y en edificación. En las ciudades va a haber talleres, por ejemplo, de reparación de maquinaria del ferrocarril. Además, se van a empezar a hacer obras de infraestructura y de servicios porque va a haber cada vez más cantidad de gente. Si el modelo es agroexportador, uno pensaría que la mayor cantidad de gente debería estar en el campo, porque el trabajo va a estar ahí. Pero al contrario, la mayor cantidad de población va a estar en las ciudades que van a crecer con estas mejoras técnicas. Se va a tener que hacer el alumbrado, la red de cloacas, de agua, por la cantidad de población inmigrante que vamos a necesitar convocar por la falta de mano de obra que hay en nuestro país. Entonces, dos palabritas, urbanización, porque crecen las ciudades, y también modernización, porque se van a hacer todas estas obras hasta el trazado de las calles y muchas copiando, en cuanto a los edificios, al modelo de las ciudades europeas. Por eso ahí vemos una foto de la Avenida de Mayo que parece cualquier calle de París. Por último, y esto quedará para otro video, otro elemento necesario va a ser la inmigración extranjera. La falta de mano de obra tiene muchas causas, las vamos a estudiar en un próximo video, y entonces se va a fomentar que vengan inmigrantes europeos a nuestro país para que puedan trabajar para este modelo agroexportador.